El denominado rapport es imprescindible para que haya una adecuada relación y conexión entre los seres humanos. Rapport proviene del francés rapporter y significa crear una relación. Este concepto da cuenta de una habilidad que puede desarrollarse para mejorar el trabajo en equipo principalmente, pero también para mejorar un proceso de comercialización. Se usa muchísimo para las técnicas de venta, las reuniones de ventas, de comercialización de las distintas empresas, en donde se trabaja mancomunadamente entre las personas que integran un equipo de trabajo. El rapport implica una técnica de comunicación con el fin de crear afinidad, respeto entre los semejantes. Una de las características principales del rapport es el contacto visual, lo cual indica que existe atención en quien está hablando. Esto lo hemos dicho en muchos programas, la importancia de mirar a la otra persona cuando está hablando y también mirarla cuando uno está hablando, ¿no? Es doble interés e importante en una comunicación. El rapport también se basa en la confianza, en la empatía y también en una efectiva y productiva comunicación. En los tiempos actuales es sumamente importante, necesario el rapport en la vida de relación. Hoy día no es común, recurrente, percibir una óptima conexión entre los semejantes, como tampoco es común observar, percibir un sentido empático. Lamentablemente, son numerosas las relaciones humanas en conflicto y en crisis porque intervienen generalmente las humillaciones, las descalificaciones, la subestimación al otro y también el desinterés hacia los demás. ¿Cómo les va? Esto es Línea Directa. Es un gusto estar con ustedes, compartir semana tras semana todas las alternativas más importantes que se generan aquí en Línea Directa a través de Canal 4 de Express. ¿Cómo te va, Jacqueline Celis? ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Marcelo? Muy bien, muy bien. Qué importante lo que decías sobre el rapport, porque generalmente no estamos acostumbrados a saber el significado. Más que nada lo hemos escuchado en alguna que otra empresa de trabajo, pero no a nosotros en la vida cotidiana no solemos utilizarlo. Y me parece que es muy importante para ver esa conexión que uno puede tener con las diferentes personas de nuestra vida. Exacto. Y es importante eso entre dos o más personas, porque mirarse también es una conexión. Claro. Si estás hablando y yo no te miro o no comparto con vos, que no te presto atención. Claro, hay una desconexión ahí. Sí. Es todo lo contrario, digamos, ¿no? Sí, pero aparte me parece que a través de una mirada podés decir muchas cosas también sin tener que decirlas al aire. Claro, exactamente. Bueno, vamos ahora sí a presentar a quien está con nosotros en esta primera instancia del programa. Se llama Jorge Perlo, es secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia de Santa Fe. Lo saludamos formalmente. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Muy bien. Bueno, gracias por estar acá en el programa. Bueno, los días 22 y 23 de marzo pasado se llevó a cabo un seminario internacional de salud y trabajo en el Poder Judicial. Asistieron referentes judiciales de Brasil, fíjate vos, Jacqueline, de Brasil. Y además, Jorge, ustedes, digamos, también no fueron los únicos organizadores, ¿no? ¿Quiénes fueron los que compartieron con ustedes la organización de ese importante evento y también, bueno, los temas que se desarrollaron, ¿no? Bueno, exactamente. Desde el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia de Santa Fe, desde nuestra federación, Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales, junto con Facendo Escola, que es una institución que nuclea varios sindicatos judiciales estaduales de Brasil. Ajá. ¿Qué quiere decir? Estaduales, como acá los judiciales provinciales. Nosotros somos provinciales, ellos son estaduales. Facendo Escola nuclea a los judiciales del estado de Santa Catarina, el Ministerio Público de Santa Catarina. Eso es Florianópolis. Florianópolis. Los trabajadores judiciales federales de Santa Catarina, los trabajadores judiciales estaduales de Río Grande do Sul, de Paraná y de Pernambuco.
los que vinieron. Y también lo organizamos junto con el equipo de la Cátedra de Medicina del Trabajo de la Universidad Nacional de Rosario, que lidera el doctor Jorge Cohen. Bien. ¿Y cuáles fueron los puntos relevantes? Un poco expresamos esto no viene así porque sí. Nosotros en el año 98 hicimos lo que se llama CIMAT, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Se hizo un relevamiento y se publicó un libro. Hace 2 años decidimos actualizar ese relevamiento relacionado a las condiciones y medio ambiente de trabajo y hemos podido establecer los factores de riesgos físicos y psíquicos, porque nuestro trabajo judicial, tanto como nuestro como los brasileros, y ya les voy a contar, depende mucho de lo psíquico, porque nuestro objeto de trabajo es el conflicto. Claro. Bien, cada papel que trabajamos es un conflicto. Adentro de eso hay un conflicto. Y bueno, nosotros expusimos nuestro relevamiento y ellos también traen su situación. ¿Qué pasa? A través del equipo de medicina laboral nos comunicamos con ellos porque este equipo también le estaba haciendo un trabajo a ellos. bien. Y allí decidimos organizar este seminario. Nosotros desde ese primer relevamiento, esto actualizado, nos ha dado algunas cuestiones, como que la población judicial cambió mucho. Tengo algunos números aquí, muy rápidamente. Claro, y ha cambiado mucho, claro, a través del tiempo. Claro. Me imagino que en qué cambios, digamos. La población judicial, tenemos 3 cosas que son más relevantes. Se incrementó un 10% de mujeres en la población judicial del 2000 a ahora, en 24 años. En ese momento un 53% eran mujeres y ahora un 62,7%, casi un 63%. Bien, hay mucha más cantidad de mujeres. Exacto, y en la edad de la población. Si bien la franja mayoritaria está entre los 35 y 44 años, en el 2000 era 31 y 40 y ahora 35 y 44, lo relevante es el segundo grupo de edad, que en ese momento, hace 24 años atrás, era entre 41 y 50, con un 25 casi por ciento, ahora en la actualidad entre 25 y 34 años. Bien. Hay más jóvenes. Claro. Esos jóvenes, además, cambió la composición socioeducativa. Hay más de un 50% que tiene título universitario con posgrado, generalmente en Derecho. Claro. Bien. Hay de otras, también de otras profesiones. Hace 20 años, solo un 28% tenía título universitario. Bien. También cambió la mirada y el posicionamiento social del trabajador judicial. Claro. Bien. Como decimos siempre, hoy están muy en competencia, porque están permanentemente rindiendo exámenes para ser funcionarios o magistrados, que antes ocurría menos. Claro. Bien. También podemos decir que tenemos mucha violencia laboral, que el 50%, hay pocas denuncias por miedo a que se estigmatice a la persona. ¿Violencia psíquica? Claro. Sí. ¿O también física? Física no, Física pero no. psíquica. Psíquica. Que tiene mucho que ver con la carga del trabajo, que tiene mucho que ver con los jefes en cuanto a la carga laboral. Como vos decías recién cuando abriste el programa, nosotros decimos, la facultad enseña Derecho, pero no a conducir grupos. Claro. Y esos jueces, los jefes de oficina, Claro. se les pide Derecho, pero no a cómo conducir los grupos.
y a veces la cantidad de trabajo hace que se genere violencia laboral, de la forma en cómo se conducen los grupos. Y el otro tema es que 3 de cada 10 trabajadores aproximadamente han consumido sedantes o tranquilizantes para calmar la ansiedad. Para calmar la ansiedad. Exacto. Para poder dormir, por ejemplo. Esto debido al estrés del trabajo. Y sí. Vos fíjate que no quiero expandirme demasiado porque sé que el tiempo es tirano. Nosotros estamos comenzando la despapelización. Bien. Y los compañeros judiciales el jueves, porque el seminario se hizo viernes y sábado, ellos llegaron el jueves, los llevamos a conocer, a recorrer tribunales y se asombraron por la cantidad de papeles que vieron. Ellos están todos digitalizados, digamos. Ellos están digitalizados. La despapelización comenzó en 2017. Y fíjate que ellos, en un primer momento, estaban contentos porque iban a trabajar desde la casa. Bien. Pero ¿qué pasa? Traje algunos datos. Hay 2 tipos de trabajo desde la casa, el teletrabajo y el home office. El teletrabajo trabajan directamente desde la casa sin atender al público. Y resulta que el programa le genera más trabajo, un 30% más, porque dicen que como no atiende al público, tiene tiempo para trabajar más. Y el problema de ello es la desconexión. A altas horas de la noche todavía les llega trabajo, no se pueden desconectar. Como que estás disponible todo el tiempo. Como que las 24 horas te viene el laburo, ¿viste? Y eso por eso acusan el estrés laboral. El estrés laboral. Fíjate el dato que te voy a dar. Entre enero del 2022 y junio del 2023, en un año y medio, 2.000 personas pidieron licencia, la mayoría por estrés, y sumaron 69.000 días de licencia. ¿Eso en el ámbito de la provincia de Santa Fe? No, eso en el ámbito de Santa Catarina. Bien. El estado de Santa Catarina. Bien. Y comparado con acá, Jorge, con ustedes, digamos. Un poco menos. Un poco menos. Un poco menos, pero nosotros vamos camino a eso. Claro, porque están... Porque con la despapelización, algunos sienten como que qué bueno, voy a trabajar desde la casa. Claro. Pero ese trabajo desde la casa, nosotros como sindicato siempre decimos que el trabajador no tiene su casa preparada para tener una oficina. Claro. Porque no somos ni empresarios ni cuentapropistas para... entonces... Se otorgan las herramientas para poder trabajar. Se deberían otorgar las herramientas. Durante la pandemia trabajamos desde la casa, mucha gente, y bueno, fue un momento excepcional donde el sindicato pidió que después volviera todo el mundo a su lugar de trabajo. Claro, que se volviera a la normalidad. Por el horario de desconexión también. Claro. Vos tenés que cenar y no te puede aparecer que tenés que levantarte para hacer un trabajo. Claro. Tiene que haber un horario de desconexión. ¿Y qué les sorprendió a ellos? Que durante la pandemia, aquí, en el Congreso de la Nación, una de las impulsoras es la secretaria general de nuestra federación, Vanessa Siley, que es secretaria general de judiciales de Cava, impulsó la ley de teletrabajo. Ellos no tienen. Claro. Sí. A ver, las leyes están, pero a veces no se cumplen. Claro. Acá ellos lograron que en el Consejo de la Magistratura en Buenos Aires se les reconociera el gasto que tuvieron que hacer los trabajadores para poder hacer su home office y su oficina en su casa. Claro, aparte con lo que implica lo que es los gastos también de la luz, los gastos de lo que tenga que utilizar. Claro. Pero vamos con el gasto solo no alcanza. Claro. Porque también está lo psíquico, claro, la salud mental. La salud mental, y por eso, bueno, sacamos muy buenas conclusiones, inclusive generamos un nuevo encuentro para fines de agosto en Santa Catarina, en Florianópolis. Bien.
Vos fíjate, Jacqueline, qué importante todo esto, los datos que acaba de brindar y suministrar Jorge Perlo, Sí. Concernientes a esto del estrés laboral. Está ocurriendo, fíjate que pone el acento, por supuesto, en judiciales de la provincia de Santa Fe, comparado con Florianópolis, Brasil, pero digo, en distintos ámbitos esto ocurre, ¿no? Me parece que pasa por un montón de ámbitos del trabajo. Qué interesante esto, Marce, la diferencia entre el teletrabajo y el home office, si yo no escuché mal, Jorge. Claro, el teletrabajo, cuando se trabaja desde la casa, no se atiende público, pero sin horario. Bien. Y el home office se trabaja desde la casa, se atiende al público por teléfono o por el sistema y durante el horario de trabajo. Bien. Ellos allá, el horario de trabajo es a la tarde, de 12 a 19. Nosotros lo tenemos de 7 a 13. Claro. Claro. Inclusive, hasta el gobierno sostiene que es un beneficio trabajar desde la casa, no una modalidad. Claro. Claro. Y lo que quiere el sindicato es que se tome como una modalidad, no como un beneficio. Exacto. Porque después resulta estresante Exacto. el no poder cortar. Vos acá te vas a tu casa y te fuiste. Claro. Y Jorge, alguien necesita- muchas gracias por haber estado acá en Línea Directa, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes por permitirnos expresar las cuestiones laborales. Bueno, se llama Jorge Perlo, es secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia de Santa Fe, estuvo aquí en Línea Directa. Todo interesante, el estrés laboral Sí. es un tema para Muy largo, desarrollarlo, sí. para hablarlo, incluso para hacer trabajos a nivel empresa, ¿no? También, donde se trabajan estos temas. que Claro, son- porque uno no tiene en cuenta el teletrabajo y el home office, que Claro. puede ser distinto. Exacto. Siempre uno lo asocia. Exacto. Bueno, antes de la pausa, Laura Aubel, psicoterapeuta, encuentros de constelaciones familiares, biodescodificación, meditación y mindfulness, cursos y talleres, España 991, piso 2, Ciudad de Rosario. Cuando nos reencontremos, va a estar acá María Fernanda Gigliani, concejala de la ciudad de Rosario, pertenece al partido Iniciativa Popular. Volvemos enseguida. Marcela Martínez, Victoria Altieri, sesiones de Reiki presenciales y a distancia, limpiezas energéticas, lecturas de tarot, cursos, talleres grupales. Comuníquese al 341-605-1888 o al 341-214-3303. Delia Aguirre y Gabriela Meloni, sesiones, barras de Access, procesos de cuerpo. Instagram Delia Aguirre, la encontrás como @estética y terapias.energéticas. Comunícate al WhatsApp 341-362-9317. Gabriela Meloni, Instagram, la encontrás como gabimeloni.facilitadora. Comunícate al WhatsApp 341-309-8464. Concejales por un día, primera vez al cine y al teatro, alumnos al consejo, promesa de lealtad. Sumate en el consejo, vos y tu escuela son protagonistas. Bueno, muy bien, Jacqueline, segundo bloque. Sí. Como lo anticipamos, está con nosotros aquí sentada a la mesa la concejala de la ciudad de Rosario, María Fernanda Gigliani, pertenece al Partido Iniciativa Popular, preside la Comisión de Obras Públicas en el Consejo, por supuesto, también forma parte de las comisiones de Planeamiento y Urbanismo, allí es vicepresidenta, y de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? les va? ¿Cómo Gracias va? por la invitación. Gracias por estar acá. Bueno, en octubre de 2022 se aprobó un proyecto de tu autoría y de tu equipo de trabajo con el fin de implementar en Rosario la licencia nacional de conducir de manera digital.
vamos a hacer, digamos, poner un punto en esto donde, digamos, no se están otorgando turnos para, claro, la licencia de conducir de material plástico. Claro, no hay plástico, exactamente. Ahora, la pregunta del millón es ¿por qué no se está implementando? Bueno, María Fernanda, ¿por qué no se implementa? Son de esos proyectos simples, pero que tienden a hacernos la vida cotidiana un poco más simple, ¿no? En el momento que nosotros presentamos esta iniciativa, no había problemas con el otorgamiento de turnos, no había problemas con los plásticos, digamos, con la fabricación de plásticos para la emisión de la licencia nacional de conducir, pero sí nos parecía que después de la pandemia, teniendo Mi Argentina, esa aplicación Mi Argentina, a la cual accedieron la totalidad de los argentinos y argentinas, donde uno tiene ahí todo su material jurídico, es decir, todos los documentos, todas las tarjetas azules, todas las licencias de conducir están puestas en Mi Argentina, nos parecía que era una oportunidad para, en el caso de que o se te robe la billetera, o en el caso de que no tengas tu billetera con vos, puedas exhibir con igual validez que la licencia física, tu licencia de conducir de forma digital. Esa fue la motivación en el año 2022. Obviamente, en este contexto donde hay problemas con los plásticos, por lo tanto, no se están otorgando turnos para la emisión de las licencias de conducir y que esto tiene un impacto grave en la vida cotidiana de la gente. Claro. Es decir, gente que hoy no está o que tiene que renovar su licencia o gente que necesita la licencia para conseguir un trabajo y no la está teniendo. Bueno, nos parece que es el momento para insistir en que esto se implemente, ¿no? Me parece que nos simplifica la vida y que lamentablemente para que se pueda aplicar hace falta solamente la firma de un convenio entre el Ministerio de Transporte de la Nación y la Municipalidad de Rosario. Lamentablemente, por lo que me han dicho algunos funcionarios, no están designados los que están a cargo de las áreas y quienes tienen la firma para firmar ese convenio a nivel nacional, como pasa en un montón de otras áreas. Por lo tanto, bueno, hoy esa es la gran dificultad con la que nos estamos encontrando para la implementación definitiva en la ciudad de Rosario de la licencia nacional de conducir digital. A veces, fíjate, Jacqueline, se va postergando algunos temas importantes. Pasa en la ciudad de Rosario y a veces a nivel nacional, ¿no? Sí, pero aparte algo que te agiliza un poco la vida también, claro, como Fernanda lo decía. Me parece que es algo más simple, rápido y que tenga que pasar por varias firmas o que no se encuentre la persona que lo tenga que firmar. Es bastante caótico. Obviamente que en el contexto en el que estamos viviendo parece una tontería hablar de esto, ¿no? Pero por eso quería también contextualizarlo. Esto fue en el año 2022. Y que además, insisto, me parece que la pandemia, así como fue tremenda en un montón de aspectos, también, bueno, permitió, por ejemplo, que hoy haya facultades que puedan dar clases de forma virtual y que haya jóvenes, por ejemplo, que no tengan que venir a vivir a Rosario y puedan estudiar desde sus casas, en sus pueblos, sin tener que alquilar un departamento ni moverse en colectivo. Bueno, también la pandemia nos dejó la aplicación Mi Argentina, que hoy muchos argentinos y argentinas utilizan, que simplifica mucho nuestra vida. Digo, ¿por qué no aprovechar lo que ya se hizo para algo tan simple, insisto, que nos modifica la cotidianeidad? Seguro, seguro. Bueno, María Fernanda, presidís la Comisión de Obras Públicas en el Consejo Municipal. ¿Cuál es tu mirada sobre la decisión del Gobierno Nacional de, bueno, suspender las obras, amén de que, bueno, aquí en Rosario vamos a destacar que el intendente Pablo Hapkin va a llevar adelante una serie de obras, repavimentación, bueno, todo en 45 barrios de la ciudad de Rosario? Más allá de eso, porque eso va a salir, no nos olvidemos, Jacqueline, que va a salir con el 0,9% por litro de nafta que va a ser aplicado también directamente a este tema, ¿no? Yo digo, ¿cómo impacta eso en las clases bajas? Más allá de todo el trastorno que nos genera a nosotros como ciudadanos, a todos los ciudadanos nos genera, pero en las clases bajas principalmente. Mira, ustedes estaban hablando recién de lo que se llama la tasa vial, que se votó en diciembre del año pasado. Nosotros, desde el interbloque de Unión por la Patria, no lo acompañamos. No lo acompañamos porque teníamos varias dudas. Primero, dudas en términos jurídicos. Eran varias las ciudades que ya tenían objeciones en términos de constitucionalidad respecto de una tasa que se ve en este caso por litro de nafta y de GNC. Y la crítica, les diría, más importante que nosotros tuvimos tiene que ver con que es una tasa que se aplica a todos por igual. Es decir, desde el joven que va con su moto, que trabaja en Rappi, hasta alguien que va con una Hilux o alguien que va con un bidón de nafta para irse con su embarcación el fin de semana al río.
Es decir, no hay ninguna diferenciación en esa tasa. Y también había una duda concreta al momento de votar la tasa vial, que tenía que ver con que nosotros tenemos un Fondo Municipal de Obras Públicas, que justamente es un fondo específico donde que se afecta justamente ese monto de dinero para inversiones en obras concretas. Quedaban muchas dudas en la redacción del texto, efectivamente, de que se aplique para la finalidad para la que en el discurso estaba prevista, que era, como ustedes bien decían, un sistema de bacheo, digamos, en toda la ciudad de Rosario. Así que bueno, la verdad que nos quedaron bastantes dudas. Recién ahora la ordenanza planteaba que en 90 días iba a empezar a implementar. Efectivamente, la semana pasada, el viernes, efectivamente pasaron los 90 días y a partir del viernes los rosarinos y rosarinas vamos a tener la nafta, vamos a pagar la nafta mucho más cara que en el resto de otras localidades, lo cual también generó una objeción del sindicato que nuclea las estaciones de servicio. Nos enviaron una nota en diciembre del año pasado cuando los concejales estábamos abocados a este tema, planteándonos la preocupación de que, bueno, tal vez muchos rosarinos y rosarinas, al estar más caro el litro de nafta, decidan cargar en otras localidades cercanas a Rosario y no hacerlo en la ciudad, lo cual podría afectar obviamente a las estaciones de servicio locales. Bien. María Fernanda, ¿cuál es tu impresión sobre el tema de la eliminación del fondo compensador que estaba destinado al transporte urbano de pasajeros? Yo creo que este gobierno nacional no deja de sorprendernos todos los días, ¿no? Primero que se elimina en lo discursivo porque no había ninguna resolución, ningún acto administrativo que refrende esa decisión de eliminar el fondo compensador. Segundo, creo que los argentinos, hago una crítica, ¿no? desde nuestro espacio, creo que hemos perdido una batalla cultural. Se nos ha instalado determinadas ideas en gran parte de la población, ideas que son absurdas. No hay país en el mundo que no sostenga su transporte público de pasajeros con subsidio. Ni aquellos que algunos pretenden todo el tiempo copiar, ni algunos que parecen menos desarrollados que el nuestro. No hay país que no sostenga su transporte público mediante subsidios. Y la realidad es que, sumado a que todos los insumos del transporte son dolarizados, obviamente no se puede trasladar, porque estamos hablando de un servicio público, no se puede trasladar el costo directamente a la tarifa, es decir, directamente al bolsillo del usuario. Para eso están los subsidios. Es más, el sector, digamos, al cual representamos fue el que fue promotor en la Cámara de Diputados a través de la ley Rubeo, así se la conoce, de la creación del Fondo Compensador del Transporte a nivel provincial, porque hubo una resistencia enorme del Frente Progresista durante sus gobiernos de sostener económicamente el transporte urbano de pasajeros. Y la ciudad de Rosario, que tenía otra trayectoria, ya tenía su fondo compensador local. Pero bueno, hoy estamos teniendo uno de los boletos más altos del país y esto está generando lo contrario, digamos, la decisión contraria para que se pueda sostener el transporte, que es con la gente arriba del colectivo. Hoy la mayoría está optando por irse en bicicleta, los que tienen algo de plata, comprarse una moto. Muchos de los jóvenes están optando por los monopatines, por las bicis públicas. Sí, alternativas, digamos. Son todos medios digamos, alternativos, pero que, insisto, terminan afectando el transporte urbano de pasajeros porque también, así como te digo que no hay transporte urbano de pasajeros que no se sostenga con subsidios, no hay transporte urbano de pasajeros que no se sostenga con los pasajeros arriba. Es decir, que vamos a tener una baja enorme del pasaje, lo cual sigue atentando contra el sistema. Creo que estamos en el peor momento del sistema de transporte de la ciudad de Rosario y un gobierno nacional que amaga a retirarles a todos el subsidio, pero que después le engrosa al AMBA, le engrosa a Cava el subsidio, generando una real desigualdad con el resto de los ciudadanos del país. Así que, nada, yo creo que va en consonancia un poco a todo el desastre que está ocasionando el gobierno de Milei. Bien. Fernanda, ¿estás de acuerdo con bajar la inimputabilidad a los 14 años? Mira, yo creo que esas son otras de las discusiones que están instalando y que son discusiones profundas, que son discusiones que ameritan muchísimo mayor debate y un debate un poco más serio en la República Argentina. Sí. Hay países que han avanzado en ese sentido y no han solucionado el problema de la violencia y el problema del narcotráfico. Es más, te diría que hoy vos podés discutir, y además me encantaría escuchar a algún profesional serio decir por qué 14
o porque 13. Bueno, Patricia Bullrich dijo 12 o años. porque 12, Claro. y mañana no te va a alcanzar y vas a querer bajarla a 11, vas a querer bajarla a 10, y después, no sé, digo, me parece que estamos frente a un escenario bastante complejo de instalar debates de manera sumamente desprolija, sumamente irresponsables. Yo creo algo. A ver, si hoy las fuerzas de seguridad, cada una se encargara de lo que le toca, quien le toca custodiar las rutas, hicieran su trabajo, si quienes tienen que custodiar todo lo que es el río en la República Argentina controlaran lo que les corresponde, si cada uno hiciera su tarea, Gendarmería, la frontera, no tendríamos el ingreso de tanta droga en nuestra ciudad y en nuestro país. Entonces empiezan a generar un circo, más un show les diría, donde empiezan a incorporar más fuerzas de seguridad en la ciudad de Rosario, haciéndonos creer que con eso estamos resolviendo el problema. ¿Y vos creés que las Fuerzas Armadas deben tener un rol más activo para ir en contra del narcotráfico? Pero haciendo lo que tienen que hacer. O sea, eso es lo que digo. Si Gendarmería se encargara de cuidar la frontera, entonces ¿de dónde viene? Si Argentina no la produce. Digo, La droga entra a la Argentina, entonces ¿quién custodia la frontera? Porque mucha gente repudia esto de que las Fuerzas Armadas tengan un rol más protagónico, digamos. Bueno, eso desde ya, porque además en la Argentina tenemos una historia, que algunos pretenden borrarla, algunos pretenden ningunearla, pero tenemos una historia en la República Argentina. Entonces, las fuerzas militares tienen un rol establecido, y hay un acuerdo en la República Argentina a partir de la vuelta a la democracia de cuál es el rol que tienen que tener las Fuerzas Armadas en la República Argentina. Y después están las otras fuerzas de seguridad que, insisto, cada una tiene una tarea. Si cada una hiciera lo que tiene que hacer, no es necesario que vengan a la ciudad de Rosario, porque no tendríamos la droga que tenemos circulando en nuestra ciudad. Ahora, uno se pregunta, Jacqueline, ¿por qué, y la tenemos a la concejala acá en los últimos minutos que nos quedan, por qué Rosario se transformó en el centro principal, digamos? También en Buenos Aires ocurre en varios lugares del país, pero digo, ¿por qué Rosario siempre estamos con la mirada nacional del tráfico de drogas? ¿Por qué Rosario? Bueno, a ver, hay una cuestión también de localización, de localización estratégica, te diría. Estás conectado con provincia de Buenos Aires, estás conectado con provincia de Córdoba, es una ciudad que está bordeada por el río Paraná, es una ciudad que está localizada en términos estratégicos. Y también yo creo que, lo digo siempre, había muchos actores muy importantes de la ciudad que hace muchos años tenían un discurso de que no importaba el origen de los fondos, sino que importaba su destino. Y yo creo que es algo que se fue instalando en la ciudad de Rosario, y después fuimos presos de esas propias palabras y de esos propios mensajes. Yo creo que hoy ningún rosarino y rosarina se puede hacer el distraído, al contrario, debe preocuparnos y ocuparnos cuál es el origen de los fondos de las inversiones que tenemos en Rosario. Porque es probable que el origen de esos fondos esté manchado de sangre. Que provengan de actos que son ilícitos, que provengan de actividades delictivas. Entonces, quien de alguna manera subestime eso, o acepte eso, o naturalice eso, después no puede escandalizarse con los niveles de violencia que tenemos y con el avance del narcotráfico que tenemos en la ciudad de Rosario. Entonces, yo lo que creo es que tiene que haber menos discursos y tiene que haber más acciones reales y concretas que tiendan a resolver de fondo la cuestión. Y que ojalá los argentinos podamos volver a tener discusiones un poco más serias y profundas. Podemos estar de acuerdo, podemos disentir, pero que demos discusiones más serias, porque me parece a mí que nos empiezan a instalar debates para tenernos entretenidos mientras algunos desmantelan el Estado, mientras algunos se la están llevando toda, digamos. Entonces me parece a mí que es necesario en la Argentina volver un poco a la racionalidad y a la seriedad. Bien, gracias por estar acá, muy amable. Gracias. Me quedo con esta frase, también una de las tantas que dijo la concejala Gigliani: menos discursos y más acciones. Exacto. ¿Cuán importante es el accionar, el hacer, el realizar, el crear? El ir a resolver también. Claro. No solo plantear el problema, sino buscar cómo resolverlo. Exacto. Bueno, muy bien, así pasó en línea directa la concejala de Rosario, María Fernanda Gigliani. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa. Sí. Cuando nos reencontremos va a estar acá Reina Vecchio, que es terapeuta holística. Vamos a hablar qué es el holismo, de qué se ocupa un terapeuta holístico. Sí. Vamos a definirlo más que nada. Exacto. Estamos con ustedes brevemente.
Estudio Jurídico La Paz y Asociados. Doctores Camps Germán y Scataglini Emilio. Especializados en accidentología laboral. Contactos 341-331-6597 y 341-322-7278. ¿Tu vehículo necesita atención? Taller General San Martín te ayuda. Servicio integral de reparación y mantenimiento de autos, motos, camiones y ómnibus. Construcción de motorhome o casa rodante. Mecánica general. Rueda 3548 Rosario. Comunicate al teléfono o WhatsApp 341-510-5142. Seguinos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y TikTok como @TGSM Rosario. Natalie Riquelme, nutricionista, servicios, educación alimentaria, cambios de hábitos, planes personalizados. Contacto 341-621-6595. Instagram @nutri.nr. Correo electrónico narriquelmenutricion@gmail.com. Bueno, Jacqueline, Tercer bloque, Marce. estamos con el tercer bloque y bueno, está con nosotros Reina Vecchio, que es terapeuta holística. ¿Cómo te va, Reina? ¿Cómo estás? Hola, Marcelo, hola, Jackie, ¿cómo Bien. están? Muy bien, muy bien. Gracias por estar venir. aquí nuevamente, gracias por invitarme. Muy amable. Gracias a vos por Nuevamente. estar. Gracias. Reina. Un placer. ¿En qué consiste la terapia holística? Bueno, consiste en un montón de terapias, inclusive holístico, holismo, quiere decir globalizante, algo que es un todo, encierra un todo. Bien. De hecho, bueno, encierra muchas terapias. En mi caso, tengo algunas, practico algunas de esas terapias, obviamente que no se puede todas. En mi caso es tarot, registros akáshicos, flores de Bach, barras access, sanación cuántica, pero hay infinidades. Ahora se le está prestando un poco más de atención a todas esas terapias. Por ejemplo, incluso a los colibríes que antes no se les daba mucha importancia, se decía, ay, qué lindo un colibrí. Sin embargo, ahora se le está prestando atención de que es un mensaje del más allá, que son mensajes que vienen, regalos que nos traen. Hay infinidades a través de las películas. Por ejemplo, hace poco tiempo vimos la película Mi Otra Yo. Por ejemplo, hubo también de registros akáshicos, hace un libro viejísimo de 1944, se filmó una película en su momento que es brasilera. Se llama No Solar, Nuestro Hogar. Es la historia de un médico brasilero Sí. Que muere y pasa a otro plano y no entiende lo que le pasa. Bueno, entonces a raíz de eso, bueno, se van manejando, se van despertando los registros akáshicos. Bien. ¿Y todas estas terapias, qué es lo que tienen en común? Es el tratar de sanar, Bien. sanar a la persona, que la persona tome conciencia. Cada día se está intentando llevar a la gente a que tome conciencia que se puede sanar a través de las distintas terapias. Por ahí a uno le resuena algo más que otro, por ejemplo el Reiki, mucha gente se vuelca por eso, las más comunes, porque hay infinidades de terapias holísticas, hay con ángeles, con cartas, con limpiezas energéticas. Bien, y en esto uno hay que ir convencido de que realmente la terapia te va a servir. Realmente, si no es como ir al médico y no tomar los medicamentos. Claro. Aparte, no es mágico, nada es mágico, todo se trabaja. Por ejemplo, en biodecodificación
lo trabajamos desde el punto de que vamos a buscar la emoción que enfermó a la persona. Bien. Hay siempre una emoción que enferma el cuerpo. Cuando uno dice me duele la garganta, es algo que no podés decir. Tenés un eczema o algo, es algo que estás rechazando, es un rechazo de contacto. No me toquen, no quiero tocar, viene por ese lado. Más allá de lo físico, siempre hay algo emocional. Hay algo emocional siempre. Siempre hay que buscar por el lado emocional. De hecho, se busca, se va al núcleo, digamos, se va buscando. Generalmente es en la infancia. Claro. Generalmente el 90% de las dolencias se buscan allí. Buscan allí porque se originan allí. Claro, claro. Y Reina, es una duda que tengo, digamos, ¿qué habilidades o qué ideas transmiten los terapeutas holísticos a sus pacientes? Por ejemplo, un punto, a no enojarse tanto. Bien. Una persona que entiende que lo que el otro hace no tiene que ver con ella, o sea, es el enojo del otro, no contra vos. Claro. Ahí es un punto. Por ejemplo, a perdonar, no solo a mamá y a papá, a perdonar a alguien que te dañó. Llevar un odio, una rabia durante mucho tiempo es como todos los días ir tomando un traguito de veneno esperando que el otro se muera. Claro. Es tratar de castigar al otro, pero Al otro no el le que pasa nada. resiente, al otro no le pasa nada y el que tal vez ni se entere. Claro. Y el que se resiente es uno porque todo eso va parando al estómago, al corazón, a los riñones. Todos los lugares, cada órgano, cada lugar, cada célula tiene un porqué. ¿Por qué se enfermó? A ver, ¿por qué se enfermó esa parte del cuerpo? La cabeza, las manos, las rodillas, ¿por qué duelen? Los codos, todo tiene un porqué. Se le busca a ver a dónde, desde cuándo. Se hace una hipnopedia, se llama, que no es una hipnosis, es regresar a la persona a la mitad de su edad, buscar allí, después más atrás, a la mitad de eso, hasta llevarlo al vientre materno. Una vez que entró en el vientre materno, a ver cómo se siente, porque tal vez venga de antes, transgeneracional. Claro. Venga de lo que habitualmente se dice, lo heredé. Claro. No son herencias, son fidelidad al clan. Se le llama en biodecodificación. Es lo que uno dice, yo soy diabético porque mi mamá o mi abuela era diabética. Sí, que se escucha mucho. Perdonar, decía, perdonar, y también es importante perdonarse, ¿no? No solamente perdonar al otro, sino también perdonarnos nosotros mismos, ¿no? Solo eso, tratar de controlar también estas emociones, como decía Reina, esas cosas de enojo que a la única persona que hacen mal es a uno mismo. Claro, porque el problema no es con la persona, sino con lo que le sucede. Claro. Con lo que le sucede. Claro. El otro va a reaccionar de acuerdo a su existencia, a sus vivencias. Claro. Y por ahí una palabra fuerte y dice, ¿y este por qué me está tratando así? Y uno se enoja y se engancha, o en la calle, ¿cuántas veces se pelean una discusión por, no sé, por el tránsito o porque cruzaste mal? Y uno se engancha a pelearse con los demás y no tienen nada que ver con nosotros. Por ahí nosotros vamos en nuestro mundo y... Esta cuestión, Marce, de generar conflicto todo el tiempo también, las personas que viven a las corridas y que dicen, bueno, a ver, no, pero déjame pasar, y se genera un conflicto donde no hay un porqué. Sí, tal cual. Yo creo que también hay mucho de soberbia, ¿no? en algunos seres humanos, esto de la prepotencia. Creo que estamos viendo, no digo generalizado, ¿no? Porque no tengo datos específicos, pero digo que se percibe en la vía pública, en distintos ambientes de trabajo. Esto de directamente, viste, el enojo, la prepotencia, el enojarse con el otro y no saber que es un otro. Claro. Es un otro. Pero aparte no sabes cómo lo puede tomar, porque lo puede tomar o muy bien o muy mal. Claro. O afectarle mucho o no afectarle. Y eso es cero empatía, ¿no? No ponerte en lugar del otro y hacer prevalecer tu propio ego, porque eso
Claro. El narcisismo es algo que se trabaja habitualmente en biodecodificación. Son personas que se creen superiores y están vestiditos de corderos y realmente son personas dañinas, Claro. que tal vez no lo sepan, generalmente no lo saben, Claro. pero hacen mucho daño. Y uno tampoco se da cuenta, me parece, no logra percibir esas. No hasta que lográs sacarles la ficha, digamos, ¿no? Claro. Cuando vos empezás a detectarlos y decir, no te voy a dejar entrar a mi campo energético, Claro. te voy a bloquear Claro. el paso. Claro. Bien, porque ya sabemos para dónde va. Claro, sería. sí, siempre. ¿Y por qué crees que hay muchas personas que no están en armonía consigo mismas? Precisamente porque tienen el campo energético muy desbalanceado. ¿Eso también tiene que ver en la infancia? Sí, siempre, siempre, generalmente. Detrás de un niño herido hay un adulto roto siempre, siempre. Bien. Bien. ¿Y cuáles son las señales que da el cuerpo cuando necesitamos sanar a mamá y a papá? Bueno, precisamente hay muchas señales, no solo enfermedades. Por ejemplo, rechazo a los lácteos, Mira. mamá. Sí. Ajá. No, Rechazo no al chocolate o a las harinas, papá. Ujú. No soportar el sol directo, papá. Bien. La planta de los pies, los tobillos, mamá. Ujú. Esas personas que caminan como de puntitas o corriendo así en puntillas, es Sí. mamá. Las personas que tienen, por ejemplo, los pies muy torcidos, con juanetes, que se le llama habitualmente, es mamá me obligaba a. No Claro. sabemos si bueno o malo, a lo mejor lo obligaba a estudiar y el chiquito siempre. no quería estudiar y se sentía obligado a hacerlo. Y ahí se empieza a torcer los pies, a tener dolores en los pies. Bien. ¿Y esto de las Entonces- puntas de pies? Es porque es mamá, es no querer tocar la tierra, la planta de los pies tiene que ver con mamá. Entonces, no apoyarlos es no tener contacto con ella. Puede que haya sido una mamá muy sobreprotectora. Los niños con espasmos, Sí. con asma, Sí. es porque mamá les está encima permanentemente y no los deja, literalmente no los deja respirar. Claro, como que los absorben mucho. Los absorbe mucho, viste que hay niños y hay adultos también todavía que usan los puffs. Sí, Bueno, mamá me asfixiaba, me sobreprotegía. Claro. Entonces, Es la manera de que el cuerpo te demuestra el cuerpo te está demostrando Claro. cómo. Claro. Bien, Y mira. bueno, y después muchas otras. Ya cuando hubo violencia, cuando hubo abusos, todo eso se detecta no solo en la forma de ser, sino también en la forma del cuerpo. Hay personas que ya de solos verles el cuerpo te das cuenta que hubo abuso. Mira. Generalmente abuso puede o no ser un abuso carnal, puede ser un abuso emocional, que Claro. los hayan presionado. Todo eso el niño se resiente y bueno, y lo llevamos a lo adulto. Cuando Claro. el niño sufre, sigue siendo un niño adulto, entonces hay que sanar al niño primero. Cuando vamos para atrás, se sana al niño principalmente. Una vez que el niño entiende y se hace cargo de que ya es adulto, ahora ¿a quién le echamos la culpa? ¿A Claro. mamá? Claro. ¿A papá? No. Claro. Como que ya no hay, No. depende de uno mismo. Depende de uno A partir mismo. de ahí. Yo tenía un dicho antes de saber todo esto que decía, pero yo tendría que ir a agarrarles los cajones a patadas a mis padres. Claro, Claro. como Porque realmente de todo me ha pasado en la vida, hasta que entendí que ellos, por más que les patearan los cajones, no se iban a dar cuenta, no Claro. lo iban a sentir. Tenía que sanar yo todo Claro. eso a mamá y a papá. Además eran Y otras etapas, ¿no? entenderlos, Claro. entenderlos porque también ellos se equivocaron, así como uno se equivoca como padres, ellos también obviamente se han equivocado y han errado y tratando de hacerlo mejor seguramente, Ujú. pero bueno, seguían su vida. Claro. Y Y dejaron. por eso es muy importante esto del sanar a mamá y a papá. Es muy importante porque se origina allá todo. Hacer las paces, ya sea que vivan o no, y poder, aunque uno estén vivos y uno no pueda decirlos, porque a veces es tanto el bloqueo que uno no puede hablarles
a la cara. Hay terapias, hay maneras de devolverles como un regalo. Mira, por ejemplo, una plantita. Mira, mamá, te regalo esta plantita porque me nace de corazón, pero esa plantita ya la preparamos diciéndole a mamá todo lo que le queremos devolver. Toma, es tuyo, ya no me pertenece. Claro. Y se trabaja de ese modo. Y una vez que uno sana o puede llegar a sanar ese niño, es como empezar de cero nuevamente con uno mismo. Es empezar de cero y es empezar a ir realmente a madurar y a crecer. Y también a cortar de acá en más a nuestras generaciones, a cortar porque nos trae problemas con nuestras parejas, con los trabajos, personas que no se pueden conectar, nunca tienen un trabajo fijo, estable, Claro. Les cuesta conectar, problemas con el juego, con el alcohol, todo eso tiene que ver porque no sanamos y vivimos echándole la culpa Claro, o al tratando, exterior, sí. aferrándonos a algo que no nos va a hacer bien. Así Entonces, es importante el cambio, cuando uno detecta, descubre todo esto. Entrevisté muchos años a una chica, Adriana Torres, que hace memoria celular. Sí. Y está relacionado con todo esto, ¿no? Que venimos del pasado, cómo traemos esto al presente. Y a veces no nos damos cuenta si no estamos ante un terapeuta, alguien que Pero nos aparte pueda... dicen que algunos solemos repetir ciclos también. Claro. Ciclos anteriores Claro. que Claro, traemos del repetimos. pasado. Exacto. Sin darnos cuenta. un niño golpeado es un papá golpeador, Exacto. Claro. por ejemplo. Exacto. Es lineal eso. Es lineal, sí, si no lo sanan o un papá alcohólico transmite seguramente un alcoholismo, no en todos los casos, obviamente. Hay niños que crecen y dicen yo no quiero esto ni para mí ni para mis Claro. hijos y pueden sanar sin saberlo. Claro, Claro. sin O sea, ninguna terapia. sin ninguna terapia y bueno, todo esto igualmente es alternativo porque más allá de que puede repetirse. se puede repetir, que puede haber enfermedades que traigamos, es todo alternativo. Se tiene que seguir con la medicación, se tiene que seguir yendo al médico. Esto es todo alternativo. Y para trabajarlo. Y para trabajarlo y nada es mágico. Claro. Bien. Nada es mágico. Reina, muchísimas gracias por estar No, acá. Gracias a ustedes por invitarme. Muy Nuevamente amable. les digo. Muy hasta amable. la próxima. Reina Vecchio, aquí en Línea Directa, terapeuta holística, hablando sobre también temas importantes. Todos los temas que desarrollamos son importantes, Sí, sí, todos pero- con los profesionales que vienen a Pero participar. aparte nos hacen dar cuenta de cosas que nosotros no vemos. Sí. Eso es lo importante. Vamos a una pausa. Cuando nos reencontremos, vamos Vamos con las frases que les traemos semanalmente a todos los televidentes y además la palabra también. a hablar sobre exiguo. ¿Qué significa exiguo? Enseguida estamos con ustedes. Retina Rosario, clínica oftalmológica altamente especializada, profesionales de capacitación internacional y equipamiento de última generación. Retina Rosario, en Güemes 2507, esquina Pueyrredón. Comuníquese al teléfono 435-6965 o por mail a contacto@retinarosario.com. Odontóloga María de los Ángeles Clocker. Odontología general, estética dental, armonización orofacial, botox y ácido hialurónico. Instagram @mkr odontología. WhatsApp 341 334 2446. Rosario. Doctora Daniela Montenegro, abogada, especialista en Derecho Previsional, Familia y Sucesiones. Italia, 1265 y Colombia, 2207. Rosario. Comunícate al 341-624-5578.
Santería Ángel de la Guarda. Velas, saumerios, atrapasueños, lámparas de sal. Ventas por mayor y menor. Envíos a todo el país. Juan José Paso, 5582, Paseo Empalme, Rosario. Comuníquese por WhatsApp al 341-360-5655. En Facebook e Instagram, Santería Ángel de la Guarda. Ampiaba, desde 2012, al servicio de la familia aceitera y de toda la comunidad, sustentando los valores de solidaridad, cooperación, ayuda mutua y reciprocidad. Ampiaba, Asociación Mutual del Personal de Industrias del Aceite Vegetal y Afines. SOEPU, un sindicato que crece defendiendo los derechos del trabajador químico y petroquímico del cordón. Bien. Último bloque, Marce. Jacqueline, estamos en el último bloque del programa y vamos a compartir las frases con la teleaudiencia. Dale, Vamos las frases que siempre tenemos de pensadores, Sí. Gente que ha dejado una huella en la historia. Así que, bueno, vamos a ir con la primera. Bien. No es lo que te ocurre, sino cómo reaccionas lo que importa. Epícteto. Así es. Eso es la reacción, ¿no? La acción, la reacción, Exacto. lo que hablábamos antes también en el bloque anterior, ¿no? Como Lo importante es la reacción, no la acción en sí. Exacto. Vamos con la otra. Ninguna riqueza puede hacer que un hombre malo esté en paz consigo mismo. Eso, Plato. viste que el materialismo ahí, déjalo de lado. Exactamente, que es lo mejor que nos puede pasar. me Así parece. es. Vamos con la tercera. El que vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo. Marco Aurelio. La armonía es estar en equilibrio. Claro, aparte en paz con uno mismo, saber que Claro. no se debe nada a nadie y estás haciendo las cosas Claro. correctas. me Y parece. además hacer lo que pensás y lo que decís. Claro, Eso es, que haya es una fundamental. armonía, un equilibrio. Sí, en sí, eso. sí. Vamos con la otra. Para ser felices se necesita eliminar dos cosas: el temor de un mal futuro y el recuerdo de un mal pasado, dijo Séneca. Qué importante, exacto. El temor de un mal futuro y el recuerdo de un mal pasado. Sí, Siempre... no centrarse en lo que pasó ni en lo que va a pasar, o sea, vivir un poco el presente. Así es, así es. Así. Bueno, finalizamos con las frases y ya para cerrar el programa, antes de cerrar, vamos con la palabra que teníamos, Dale, Marce. que habíamos anticipado, se llama exiguo, como está allí en pantalla. Exactamente. ¿Qué significa formal, que es escaso o insuficiente? Así es Bien. pequeño, mínimo. Mínimo, sí. Algo exiguo, por eso decía en el ejemplo, sus éxitos a nivel de competición son más bien exiguos, Así por es. ejemplo. Sí, hay ejemplos para esa palabra. ¿Viste cuando se dice el salario real es exiguo para los trabajadores, ¿no? O sea, es un Mínimo, ejemplo. Sí, escaso, insuficiente. Exacto. O el presupuesto del evento determinado es exiguo. Sí, está bueno saber dónde aplicar la palabra también, porque Exacto. muchas veces sabemos el significado y no sabemos dónde aplicarla. Exactamente. Es importante destacarlo porque se menciona mucho exiguo y tener presente qué es esto. Exiguo es sinónimo de mínimo, corto, escaso, pequeño. Exacto. Insuficiente. Eso es importante repetirlo, por más que suene repetitivo, pero es importante destacarlo porque, bueno, se escribe, se habla, pero nunca se explica. No sabemos, es como decíamos al principio, no sabemos dónde poner la palabra. Es como en qué frase me puede encajar algunas palabras. Exacto. Está bueno saber el significado para compartirlo más que Exacto. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? Me parece. Bueno, ya estamos, Marce. Nos vamos, vamos a reencontrarnos la próxima semana. Gracias, como siempre decimos, a toda la gente de RB Producciones, también que siempre está atrás de las cámaras y trabajando, bueno, con nosotros mancomunadamente. También a Claudia Álvarez, que es nueva auspiciante, vino a ver el programa, está detrás de cámara, así que el agradecimiento infinito a Claudia que haya estado Nos está acá. haciendo el aguante atrás. Exacto, es terapeuta holística, consteladora familiar. Así que ya va a estar. Próximamente la vamos a tener acá en vivo. Bueno, Jacqueline, gracias por estar conmigo acá en la conducción del programa. Gracias a vos, Marce. Muy amables, nos reencontramos, Dios mediante, la próxima semana.